Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Bueno, todo tiene su inicio y marzo es el mes de los inicios de las actividades escolares, laborales, académicas. Así que bueno, será cuestión de empezar. Eh, Nada, espero que estén bien. Ahora estoy viendo más o menos cuánta gente ingresa. Eh, la, la modalidad creo que continúa no siendo obligatoria para quienes se inscribieron, digo, de presenciar acá esta charla, porque había más de 100 inscritos y bueno, ahora hay nada más que 32, sacándome a mí, Santiago de la escuela, 30 personas. Este, Así que bueno, voy a esperar, siempre dejamos unos minutitos por si alguno se suma. Eh, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo les voy a pedir, eh, a quienes puedan tener la cámara abierta, Julia, Marina, Paul, ahí gracias, porque está bueno ver a algún ser humano en otro lado. Así que, suponiendo que son personas, porque hoy con la inteligencia artificial se ponen, este, así que bueno, nada, que el que pueda aprender la camarita que lo haga. No sé si están escuchando, ¿no? Tenemos ese inconveniente generalmente con estas modalidades y en particular con estos cursos que no sé por qué razón no hay, lamentablemente, muy poca participación. Eh, Ustedes saben que hay material de lectura que está disponible en la página y que, bueno, se va a tomar un examen a partir de ese material, con lo cual aquel que esté mirando otra cosa o que no pueda venir a las clases, le vamos a pedir pedir no, sí, para aprobar van a tener que leer ese material, porque se va a examinar sobre esas lecturas. Eh, bueno, a ver, alguno que quiera tomar, no vamos a hacer una exposición por los 30 que están, pero sí alguno que quiera hacer una consulta, presentarse, de dónde son. Eh, no hay ninguno con cámara, yo no sé si algún... Ah, ahí estoy viendo, Marcos Ezequiel, está bien. Ah, porque no me aparece en Nada, ya el... está. Ah, bien. Bueno, sí, ahora sí. Micaela Capristo, Sebastián, Natalia y Yamila. Los que tienen cámara tienen esa ventaja de hacer un seguimiento de la clase y la desventaja que por ahí los tomo para hacer consultas o que me asistan. La cuestión técnica es: ustedes están viendo bien y escuchan bien, oyen bien. Bueno, la idea de esta materia es, yo no sé si se pueden acomodar todos los que tienen cámara en una misma placa. Santi, no sé si estás ahí. Sí, profesor, debería poder poniendo cambiar vista al lado de los Ah, tres puntitos de a donde ver, pone para grabar, por ejemplo. sí, vista. Eh, Dar prioridad a video. Sí, No, ahí me sale Mariano Ferrari. A ver, ¿qué dice acá? Eh, Ahí tengo bien. Denme unos minutos que voy probando, porque bueno,
Doctor, Bien, ¿yo le ahí puedo hacer estamos. una pregunta? Sí, Julia, ahora sí. No, tiene que ver con el cronograma que recién pude ingresar a mirarlo y dice que fecha de examen el 2 de abril. ¿No debería ser el lunes 30 de marzo? No sé si hay algún error o es el jueves. No. Debe estar mal. Debe haber un error. Posiblemente no Ah, sea. eh, lo armamos porque el día de encima la clase. el 2 de abril es feriado también. Hay un Sí, tema con los sí. feriados que la escuela creo que nos cambió los criterios, los actualizó y nosotros cuando hicimos el programa no teníamos en claro, por ejemplo, la clase del 23, que es feriado, en vez de pasarse a otra fecha, lo que vamos a hacer es subir un video que tenemos que grabar actualizado, cosa que en otras ediciones no lo hacían. Y había algo también con Perfecto. el examen, en otros momentos se tomaba, aún cuando hubiera un feriado, se hacía el examen. Algo creo que se cambió de eso, por eso no. Igual puede estar modificado pudimos haber puesto mal la fecha, no sé lo de abril que cae, pero quédense tranquilos, estamos recién iniciando. Eh, vamos a tener tiempo para ver esas cuestiones. Yo me presento, soy Pablo Cabral, soy empleado judicial, así que bueno, soy seguramente compañero de muchos de ustedes que trabajan en el Poder Judicial. Eh, También soy abogado, así que soy colega de quienes ejercen la profesión en forma libre o trabajan en algún otro organismo del Estado, bueno, las distintas posibilidades que da la profesión. Nosotros, bueno, en mi caso yo vengo del derecho público, me dedico al derecho administrativo y también hice una maestría en derechos humanos. Entonces, un poco la vinculación entre derecho administrativo, justicia contencioso administrativa y derechos humanos es a lo que me he dedicado casi desde el comienzo de mi actividad en el Poder Judicial hace unos cuantos años. Y bueno, ahora estoy en la escuela hace unos años dando clase de esto y también mi materia es derecho administrativo, que es a lo que me dedico yo. La idea en estas 4 clases es tratar de tener una mirada sobre la relación del Poder Judicial, cuál es el rol de los jueces, vinculándolo con el concepto de derechos humanos. Esto en los últimos tiempos tiene algunas particularidades que generan perplejidad, por lo menos en mi parte, que tiene que ver con algunas realidades sociales, políticas, económicas de nuestro país. En algún momento lo voy a plantear y bueno, será para reflexionar. Ustedes ya son todos profesionales que no les voy a venir a explicar nada básico de lo que son los derechos humanos, tampoco lo que es el Poder Judicial, lo que nos planteamos desde la perspectiva que ofrecemos en esta materia es generar una mirada crítica del rol de los jueces, cuál es el rol de los jueces frente a toda una construcción normativa, una construcción jurisprudencial, doctrinaria, de práctica judicial relativa a los derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a hacer algún tipo de recortes vinculados con este tema para que ustedes puedan tener algunas lecturas y algunas miradas que son desde una perspectiva crítica. Con lo cual, por eso va a ser en 4 clases, no se puede dar todo lo que indica el título de la materia, que si uno cumpliera con el contenido de ese título, tendríamos que hacer 1 año, 2 años, cursando 1 o 2 veces por semana, cosa que sería muy aburrido y no sé si llevaría a ningún lugar. La idea nuestra es poder tener algunos puntos de algunas cuestiones relevantes, críticas que suceden en esta relación entre el rol del juez y el rol y el sistema de derechos humanos. Me van a acompañar 2 profesores, José Ignacio López, que va a trabajar el tema de la función del juez, del magistrado, vincularla con el derecho al acceso a la información, que es un derecho humano básico, cómo desde el Poder Judicial se tiene que trabajar
la comunicación de las sentencias, de las decisiones judiciales, de forma tal de garantizar los principios que hacen al acceso a la información del ciudadano y de las partes en el juicio. O sea, tanto de los que son actor o demandado en un proceso judicial como de la comunidad en general. Cómo el Poder Judicial transparenta su actividad jurisdiccional hacia la sociedad, también hacia las partes, y cuáles son los mecanismos que hoy existen en esta materialización del derecho al acceso a la información, que claro, es un derecho humano. También va a estar Francisco Zanini, que es otro profesor que va a abordar la jurisprudencia o los criterios judiciales vinculados con los derechos económicos, sociales y culturales, con la judicialización, ¿no?, de esos derechos, y de alguna forma eso va a dar cuenta de cuál es el estado, por lo menos jurisprudencial, de la efectivización de un grupo de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Esto tiene mucha jurisprudencia que es nueva, es novedosa, digo nueva, 5, 10, 15 años. El sistema judicial nuestro no tenía previsto tradicionalmente la incorporación de estas temáticas y la defensa o reconocimiento de estos derechos en sede judicial. Esto es algo que sucedió arrancando en el 94 con la reforma constitucional, tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires, generó un cambio en toda la justicia, en especial la provincial, y en particular la justicia contencioso administrativa, que bueno, es un fuero nuevo, relativamente nuevo, inició en el año 2003, tiene 20 años, 20 y pico de años, para lo que es la justicia provincial son pocos años. Bueno, hay otros fueros que también son nuevos, pero bueno, la idea es... ¿Cómo? Paula, no pasó nada. Algo se escuchó, pero no, me pareció una pregunta, por eso no hay problema. Le decía que bueno, la idea es ver un poco con Francisco estas jurisprudencias, más que nada de la Corte Interamericana, los derechos sociales, que son un tipo de derechos humanos, una clase de derechos humanos, van a ser, o es posible que sean judicializados en cualquier fuero. Principalmente por ser el Estado el responsable primario del cumplimiento y de garantía de estos derechos. El fuero contencioso es, digamos, el fuero natural para que se tramiten este tipo de juicios. No obstante, por supuesto, ustedes van a ver estas cuestiones tanto en el fuero contencioso como, no sé, pueden verlo en el derecho penal, pueden verlo en el derecho laboral, pueden verlo en el derecho de familia, minoridad, digamos, son todas áreas donde están transversalmente recortados por esta mirada de derechos humanos que, en definitiva, sucedió en la Constitución Nacional del 94 cuando se modificó nuestro sistema de fuentes. La idea que... ¿Alguien habló? No. Ahí Marcos Ezequiel Reta, lo veo trabajando en su juzgado. Bueno, justo tenía Marcos, pero te veo trabajando ahí con expediente detrás. ¿En qué juzgado estás? Disculpe, no, justo me hablaron. Estoy en el juzgado número 1 de La Plata. En este momento ejerzo la función de prosecretario y ¿En no qué sé si fuero había... es? Civil y comercial. Ah, bien. Bueno, civil y comercial también hay competencia. Está fuera de horario, Marcos. Sí, en lo normal. Disculpe, Bueno. profesor, que justo me habló y estaba... No, me llamó la atención porque tenés la imagen típica de un juzgado, que son los Sí, no es casilleros un con los fondo, no es expedientes. un fondo, No, veo que están no es ahí. un croma. Bueno, volvamos a... Y la idea con las dos clases que están a mi cargo, que es esta primera y una segunda, es trabajar, primero hacer una introducción a distintas miradas filosóficas respecto al derecho que van a determinar todo el desarrollo del contenido de la materia. Y segundo, ahí sí hay alguien que tiene un micrófono que está charlando, ahí está.
Y en la segunda clase trabajar en un concepto o en una idea que es la regulación constitucional del principio de igualdad. Si yo les pregunto dónde está regulado la igualdad en nuestro sistema constitucional nacional, es probable o muy seguro diría que, por mi experiencia, que digan el artículo 16 de la Constitución. Porque es la primera respuesta, que está bien, porque es uno de los principios que tiene en su historia nuestro sistema jurídico desde 1853, pero digamos, además de la igualdad constitucional de ese artículo, existe otra forma o modo de pensar la igualdad y de regularla normativamente, que es la idea de la igualdad estructural que encontramos en el artículo 75, inciso 23. No sé, puede ser que alguno me diga, sí, lo estudié, pero normalmente yo doy clase en la Facultad de Derecho acá en La Plata y doy en una materia que es la del casi final del recorrido por el grado, que muy pocos lo han visto en el grado esto. Sí, a alguno que le interese la temática, seguramente pudo haber visto esta idea de igualdad estructural, que es una mirada que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con el rol del Poder Judicial y que recorta todas las materias y en general toda la estructura de nuestro sistema jurídico. Porque la igualdad es un concepto, un elemento que recorre todas las relaciones dentro del derecho o todas las relaciones de la sociedad reguladas por el derecho. Lo vamos a ver en la segunda clase, no sé si pasa la que esté grabada o la voy a dar así, como estamos ahora. Esto les voy a dejar el material. Yo saqué un libro el año pasado sobre todas estas cuestiones, que es lo que doy acá básicamente en la escuela, que lo voy a colgar. Yo acá lo tengo esta es la versión papel, es medio largo, son como 800 páginas. Antes eran algunos artículos que estaban colgados, ahora está todo ahí, así que les voy a dejar el link del libro. Es un libro de acceso abierto de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Así que con el link van a poder. La idea es que miren algunos capítulos, no todo, pero todo el programa de la materia, menos lo del acceso a la información y el derecho a la comunicación, menos eso, todo está acá en este libro. Así que bueno, va a ser como el material de cátedra. Cuando lo trabajé también pensé en este curso que damos básicamente eso. El libro es la igualdad estructural en el proceso contencioso administrativo, es el título que tiene, pero la mayoría del material que estaba para esta materia está ahora en el libro. Estaba antes en artículos dispersos y bueno. Así que tiene una ventaja que está todo en un libro. La desventaja que es medio largo y si no le gusta el tema seguramente es pesado, porque cuando a uno no le gusta algo, ya más de 30 páginas es extenso. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Nada, ¿están bien? Bueno. Eh, la mirada que les planteaba para ingresar a ver esta cuestión de la igualdad estructural como un tema central de la relación entre los derechos humanos y el Poder Judicial es pensar primero desde qué perspectiva filosófica o filosófica nos acercamos a esta relación entre el rol del Poder Judicial y su labor en cuanto a la efectivización de los derechos humanos. Seguramente cada uno tenga alguna idea personal, tanto del concepto de derecho, que es el derecho, y en ese marco también cómo es nuestro sistema jurídico, cuál es el rol del Poder Judicial y en esa vinculación entre el Poder Judicial, que no son otra cosa que los jueces, y ese ordenamiento jurídico en el que están reconocidos positivamente los derechos humanos, que es donde vamos a encontrar el desarrollo de estas clases. Con lo cual, sí, uno pasa por la carrera de grado y más que nada pasa por el ejercicio
función de la práctica del derecho, ya sea como abogado, como funcionario judicial. El día de mañana, si se presentan y concursan y los designan como jueces, normalmente en estos cursos ya no hay jueces porque ya ingresaron, pero bueno, no me pasó que hubiera jueces cursando, pero bueno, todos aspiramos algún día a poder integrar el cuerpo de magistrados de la provincia de Buenos Aires. Así que también en ese rol es importante reflexionar sobre cuál es el concepto que cada uno tiene respecto de qué es el derecho, qué es el ordenamiento jurídico. Y esto no es algo que, como puede suceder en las ciencias exactas o en la física, en la matemática, en donde hay una sola mirada, un solo paradigma respecto a cómo funciona un sector de la realidad. Digamos, en esa rama no hay discusión sobre cuál es el paradigma vigente. Pueden haber distintos paradigmas respecto de la física, de la matemática, de la química. Lo que sucede es que cuando cambia el paradigma, por algunas circunstancias, se sabe que estamos en otro paradigma y no hay duda de cuál es el paradigma dominante. Entonces, en la física, no es lo mismo la física de Newton que la física después de la teoría de la relatividad o que la mecánica cuántica. Son paradigmas distintos sobre una misma ciencia, sobre un mismo objeto de análisis, pero que no caben dudas que cuando se pasó de un paradigma a otro, la preeminencia del paradigma dominante no permite la existencia de otro paradigma. O sea, eso da algún tipo de certeza en cuanto a la forma en que se estudia algo. En el derecho, como una ciencia social, hay miles de paradigmas en pugna. Hay conflictos respecto de cuál es la mirada sobre qué es el derecho, o cuál es de aquellas respuestas a esa pregunta es la válida. Entonces, si yo pregunto acá qué es el derecho, es muy probable que habiendo 42 personas haya más de una respuesta o de un paradigma o de una mirada. No digo que va a haber 44, porque sería mucho, pero pondría 2 o 3 modelos de pensar que la particularidad es que son opuestos unos con otros. No hay un único paradigma o forma de pensar el derecho, sino que hay paradigmas que son opuestos entre sí y no son compatibles. Ese es el problema. Si yo le digo cuáles piensan dos formas opuestas de ver el derecho, ¿qué me pueden decir? A ver si participan. Derecho natural y derecho positivo, se me ocurre. Esa es la división clásica que debiéramos al menos tener del paso por la facultad, por las primeras materias, y bueno, después el derecho positivo, el dispositivismo y el naturalismo, que son miradas opuestas. Pensar desde un lugar, o sea, lo que debiéramos tener es tener más o menos claro en qué lugar estamos cada uno, ¿no? Si uno es un positivista y un naturalista, postpositivista, Claro, eso iba a crítico del decir, derecho, hay muchas, pero o digamos, más o menos. iba a agregar que, disculpe, profesor, Sí, dale, que dale. hoy por ahí, en estas tendencias, ¿no? De quizás amoldar todo para que todo el conjunto de la sociedad esté más o menos de acuerdo, existe, por ejemplo, una posición que si bien es positivista, pero se le dice positivista como más laxo porque en principio aceptaría, por ejemplo, principios generales del derecho. Entonces, no están positivizados esos principios generales, pero asimismo el positivismo los recepta igual. Entonces, bueno, decimos que si bien es positivismo, que necesita que la ley esté expresamente escrita y demás, o en cuerpos legales, recepta aún así, siendo positivismo, recepta principios generales. Como que hoy Exacto. es difícil como ponerse en la posición pura de o naturalismo o positivismo habiendo tantas variantes, ¿no? De lo mismo. Sí, esto que vos decís es así
y la idea un poco es recorrer ese camino, es el positivismo inclusivo, que incluye los principios jurídicos como parte del ordenamiento jurídico. Con una aclaración, por lo menos de mi perspectiva, que yo comparto esa mirada positivista inclusivo, es que aquellos principios que están positivizados, o sea, el problema en la discusión entre el principio y la regla es cómo funciona cada tipo de norma como un instrumento que tiene un funcionamiento distinto. Vamos a repasarlo, pero la regla es la norma, dado A debe ser B, aquel que matare será condenado, tendrá una pena de 8 a 25 años, homicidio simple, supongamos. En ese caso, comprobando, el juez comprueba los antecedentes, tiene un margen de discreción respecto de la pena que está condicionado por la ley de 8 a 25. Lo que no hay duda es que tiene que ser, si se verifica eso, condenado. Esas normas se condicen muy bien con un tipo de modelo de juez, que es un modelo del juez del modelo francés que nace con la Revolución Francesa y que sostiene que en la división que ese modelo institucional a partir de 1789 estableció, es una división en la que al juez solo le queda ser, como ellos dicen, la boca muerta de la ley. Digamos, la división de poderes que había luego de la Revolución Francesa no es igual que la división de poderes que surgió en la revolución o en el movimiento independentista norteamericano. El modelo constitucional norteamericano difiere del modelo constitucional francés. ¿En qué? ¿En cuál es la función o el rol del juez? El rol del juez en el sistema francés, que es, pensemos que el Código Civil nuestro, el de Vélez, que nuestro derecho civil, tiene como modelo el derecho civil francés. Napoleón y toda la construcción de esa Francia postrevolucionaria permeó en todos los países continentales con la difusión de un modelo de derecho, y un modelo de derecho implicaba un modelo de juez, un rol de cada magistrado en esos sistemas. En el sistema francés, como decía, el juez es simplemente aquel que que aplica la ley. O sea, pensando en el sistema de reglas, dado A debe ser B, la posibilidad que tiene ese magistrado de crear derecho, de interpretar el ordenamiento jurídico es nula. Tiene el margen siempre las normas dan un margen de apreciación al magistrado que pueden, depende el fuero, ser cantidad de años de una sanción o pueden ser cantidad de consecuencias del vicio de un contrato, depende del área. Pero le dice la regla está establecida de esta forma, le da la solución. Los principios jurídicos, como vos bien lo decías, tienen otra característica, que no son reglas. No dicen qué es lo que debe hacer el juez. Lo que hace es establecer una guía, un criterio, una pauta de cómo resolver un conflicto, pero sin decir cómo va a ser resuelto. Sí, y el problema es que a veces no es tan positivizados como uno en principio se lo imagina, ¿no? A veces hay que esforzarse para ver o para que de repente nazca ese principio del No, derecho. pero a contrario de lo que sucedía antes del 94, hoy nuestro sistema jurídico está lleno de principios. Sí. La reforma del sistema de fuentes generó eso que hoy lo voy a desarrollar dentro de unos minutos, pero básicamente todo nuestro ordenamiento jurídico, si empezamos a ver la materia en la que cada uno está, va a encontrar muchísimos principios del derecho, que son pautas de conducta dirigida en principio a quien va a resolver, que es el juez. Pero no dice cómo resuelve, es una pauta. El problema surge que cuando el juez tiene que aplicar un principio,
en primer lugar, ese principio tiene por la generalidad, una ubicación, si podemos pensarlo espacialmente, por encima de las reglas. Las reglas regulan cuestiones muy concretas, dado A debe ser B. Sí, y no me quiero adelantar en el sentido de qué sucede cuando hay colisión de dos principios, ¿no? O de un Claro, principio y bueno, una regla. eso hay No toda me quiero una teoría adelantar de la argumentación que trabaja esto de cómo de la resolvemos los ponderación. conflictos. Claro, y por supuesto, en ese marco de posibilidad de que haya una colisión entre lo que dice el principio o cómo puede ser interpretado la regla, que la regla no deja lugar a dudas, sumado a eso, que puede haber otro principio que entre a jugar, y sumado a eso, que todas estas normas tienen que verse bajo el tamiz de la Constitución y de todo el ordenamiento jurídico. En nuestro país con todo un sistema de fuentes muy amplio. Con lo cual, esa tarea del juez, que en un primer momento en la Revolución Francesa era únicamente leer la norma, ver los hechos y aplicar la norma a esos hechos, ahora se transforma en una actividad hermenéutica, una actividad de interpretación de esas normas, de esos principios, cómo juegan los principios entre sí, cómo juegan los principios con las reglas, cómo juegan las reglas con la Constitución. Todo esto estamos dentro, por eso hago la aclaración, para mí dentro de un positivismo inclusivo. El positivismo inclusivo parte de decir, es derecho también son derechos también los principios, pero únicamente los principios que están juridizados, positivizados, no los principios que son propios del derecho natural. Porque en el derecho natural, ¿dónde encontramos los principios centrales de todo ordenamiento jurídico? ¿Dónde encontramos los principios en el derecho natural? Hay dos versiones del derecho natural. ¿Saben cuáles son? Sí. Una versión es una versión más racionalista que también surge o es previa, y no es solo en Francia, pero en Inglaterra, pero es una visión de esa época de 1600, 1700, que tiene que ver con el iluminismo, un proceso histórico, con el positivismo en las ciencias, y esa mirada racionalista, Descartes para acá, pero hay otra mirada que no es la racionalista, sino que piensa el derecho natural, y también la Revolución Francesa tiene esa mirada y un naturalista racionalista, los revolucionarios, pero que es la mirada más religiosa, digamos. El derecho natural nosotros lo vemos como un derecho eclesiástico vinculado con el catolicismo, el cristianismo en nuestro país, que es la religión con más presencia institucional en la población. Entonces, los principios del naturalismo religioso en nuestro país son los que están en los textos sagrados de la religión católica, digamos, la Biblia, en construcciones que han realizado la misma iglesia. Entonces, esos principios del derecho natural no están positivizados, sino que son parte de toda una construcción cultural que tiene que ver con la religión. Por lo tanto, no sabemos cuál es no hay un código con esos principios, ni una constitución, ni una ley. Bueno, yo no comparto esa mirada naturalista, pero hay muchos autores que piensan eso. La implicancia de tener una mirada filosófica, naturalista, o positivista, o positivista inclusivo, o aún crítica, sobre lo que entendemos el derecho y cómo solucionamos estos problemas vinculados con el rol del juez frente a los derechos humanos, varía. Necesariamente varía. Y les voy a simplemente dar un ejemplo. ¿Cuál es la visión que tiene que tener un magistrado frente a una situación como la eutanasia, la constitucionalidad de la eutanasia, sobre la constitucionalidad o la regulación del aborto? Cómo esas cuestiones están teñidas por... Es ahí donde vemos la crisis del posicionamiento, que pueden generar posicionamientos distintos frente al mismo problema desde miradas naturalistas o positivistas.
Pero sacando esos casos que son muy conflictivos, que no vamos a ver acá, pero que si ustedes lo piensan, depende, el juez ahí se encuentra en una situación en la que a la hora de interpretar el ordenamiento va a poner en juego su mirada sobre el derecho, claramente. Ahí puede haber contradicción que partan desde esa oposición filosófica. La, la Constitución norteamericana, entonces el rol del juez en el sistema continental francés, que en parte ha sido tomado por nuestro país, pensaba al juez como un funcionario público, como un servidor. La justicia en Francia es un servicio público, como puede ser la educación o la salud. No es un poder público, no es un poder del Estado. ¿Por qué? Porque el médico tiene que aplicar las leyes de la medicina y cumplir con el rol si trabaja para el Estado y prestar un servicio de salud pública. Bueno, el juez tiene que cumplir con las normas y prestar el servicio público de justicia a los ciudadanos. No tiene un rol de interpretar y mucho menos de crear el derecho. Por eso esto de la boca muerta de la ley. El poder político en el sistema francés y en la idea que nace en esa revolución recae sobre la voluntad del pueblo, que es el poder legislativo. Entonces, en ese marco, no puede ser posible que un juez, un magistrado, un servidor público realice, por ejemplo, el control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad es una tarea política de analizar si una norma que puede ser legislativa o del Poder Ejecutivo cumple con el estándar constitucional. Esa es una tarea que en ese modelo está vedada para el juez, porque el juez simplemente aplica la ley con modelo de reglas. Dado A de B no dice esta norma que dice dado A en realidad es inconstitucional porque viola el derecho de tal, no. El modelo, porque es un servicio público el Poder Judicial. Nosotros tenemos este modelo de derecho civil instalado en nuestro país en los años que estuvo el Código Vélez en vigencia, y bueno, ahora hubo una reforma que adaptó el Código Civil al modelo constitucional. Vamos a hacer alguna breve, seguramente lo conocen bien esto. En el modelo norteamericano tiene otra historia, en un contexto histórico, político distinto. La propia independencia de Inglaterra generó un movimiento. Hay un libro de Roberto Gargarella, creo que hay algún articulito de Roberto sobre estos temas, pero hay un libro que es La justicia frente al gobierno, no sé si lo tengo por acá. No sé si estaba digitalizado, pero muy interesante. No es lectura para el examen, pero se lo comento, donde él desarrolla cómo fue este proceso de constitucionalización y cómo el Poder Judicial en el sistema norteamericano es un poder político, digamos, la cabeza, la corte, es uno de los tres poderes. No es un servicio público el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder político, uno de los tres poderes de gobierno de la República, en ese caso de Estados Unidos, pero que nosotros, como ustedes bien saben, nuestra Constitución tuvo como modelo, Alberti tomó como modelo la Constitución norteamericana y con algunas normas del presidencialismo de la Constitución de Chile, pero básicamente fue esa ley la que tomó de modelo. Entonces nuestro sistema copia al sistema norteamericano. Eso hizo que a partir de una lucha entre las minorías con poder económico en ese país, en un contexto de una posguerra interna que fue la guerra de la secesión entre el norte y el sur por la lucha en contra de la esclavitud o a favor de la esclavitud, depende de que lado lo miremos. Pero bueno, en ese contexto, el rol del Poder Judicial fue un rol totalmente político, que es la representación de las minorías que tenían más poder económico, pero que en un sistema democrático no tenían el poder de los votos. El sistema democrático,
el sistema, si ustedes analizan por qué la razón de peso para que se distribuyera el poder legislativo en el modelo norteamericano en dos cámaras, la de senadores y la de diputados, era generar un espacio de equilibrio entre las mayorías y las minorías que tenían el poder económico concentrado. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores, por la exigencia de la propia Constitución, al igual que pasa en nuestro texto constitucional del 53, prevé o brinda mayor facilidad para que estén representados sectores de las minorías económicas. Digo minorías económicas no como una categoría de disvalor, sino eran aquellos que tenían más poder económico, que era una minoría. Bueno, como sucede ahora, en el lenguaje coloquial de moda, diríamos la casta. Eran los pequeños grupos económicos que tenían mucho poder, pero no tenían representación política mayoritaria. En ese contexto de armar una constitución, que la constitución es una herramienta política, es un acuerdo para evitar o manejar conflictos sociales de alguna forma racional, más o menos racional, eso es una constitución. En ese contexto, quienes tenían el poder económico, pero iban a, si tenían un sistema como el francés, que la voluntad del pueblo era determinante y no había superioridad del legislador por sobre el poder judicial y el poder ejecutivo, claramente el que tenía poder económico pero no poder en votos por población iba a estar directamente sojuzgado o a la mano de las decisiones mayoritarias. Y en ese contexto, y lo explica Gargarella, el problema era que había los que tenían poder económico habían hecho muchos préstamos a gente que no podía pagarlo, y en una crisis económica muy grande después de la guerra de secesión, los deudores, que eran muchos, empezaban a organizar en asambleas estaduales o en los distintos estados o primeros estados norteamericanos, y bueno, que dictaban normas que eran de amnistía, nadie debe más nada acá. Y bueno, esa era la ley. Entonces, si el sistema constitucional iba a reflejar ese poder de las mayorías, claramente no iban a cobrar nunca a esta gente. Entonces, tuvieron que pensar un modelo en el que hubiera algún tipo de equilibrio entre las mayorías y las minorías con poder económico. El primer mecanismo es el Senado, que es un recinto donde, por las características de ingresos, ser varón, tener una propiedad, un ingreso de digamos, estaba pensado para que solo pudieran ingresar representantes de esa minoría con poder económico. Y por las dudas, si esto no fuera suficiente, porque ahí hay un equilibrio entre las dos cámaras, la Cámara del Pueblo, los diputados con las mayorías, y la Cámara del Senador representando las minorías con mayor poder económico, la solución era el control que empezó a hacer a partir de una jurisprudencia de la Corte Norteamericana, el control de constitucionalidad. Marbury y Madison hizo un caso, bueno, se estudia en constitucional, donde nace jurisprudencialmente el rol del Poder Judicial de controlar la constitucionalidad de las normas. Bueno, por supuesto que quienes integraban el Poder Judicial eran representantes de la minoría con mayor poder económico. Entonces había un segundo resguardo para la defensa de esos intereses a través del rol del Poder Judicial. Eso dio como resultado un Poder Judicial muy activo y que es la llave del control de constitucionalidad, que es lo que dice ese fallo, y después en la Argentina, replicándolo, también hay un fallo de la Corte nuestra que toma el mismo criterio, y nosotros tenemos el control de constitucionalidad que en nuestro país es difuso. Entonces, pensemos que el modelo de juez, visto de ahí en Francia en 1789 y siguiente,
Es muy distinto al modelo que tenemos nosotros cuando adoptamos una constitución en la que el juez interpreta la norma y además de eso puede declarar que una norma es inconstitucional. El poder de ese magistrado es mucho mayor que aquel que fue pensado en el sistema francés. Veníamos tranquilos y veníamos bien con nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, la historia de nuestro país pasó por muchos periodos de violación del sistema constitucional, ¿no? Ahora se están por cumplir 50 años del golpe de Estado de 1976, pero tuvimos un golpe de Estado del 55 y muchos golpes de Estado que dejaron fuera del poder a representantes constitucionales, ¿no? Y bueno, en ese marco de irregularidad, de ilegalidad, de sistemas autoritarios, bueno, lo terrible que uno ya sabe que sucedió en esas épocas. Aún así, bueno, vamos a analizar como si, no, teniendo en cuenta que eso sucedió, pero bueno, cómo era el modelo constitucional y el rol de los jueces en las distintas etapas. Digo porque nuestro texto constitucional sufrió estas reformas. Tenemos una constitución 1853, Alberdi y compañía, que es tomada del constitucionalismo norteamericano, que tiene esta particularidad respecto de los poderes y del rol de los jueces, pero que básicamente refleja un modelo de político que se conoce como el liberalismo. La constitución de 1853 es una constitución liberal. Digo, esto tiene el modelo o el fundamento ideológico de cada constitución, repercute en forma directa en cuáles son los derechos humanos vigentes en ese modelo constitucional. Entonces, si nosotros vamos a pensar en el rol del magistrado y los derechos humanos, bueno, primero tenemos que ver qué tipo de magistrado tenemos. El modelo francés, el modelo norteamericano adaptado a la Argentina. Hoy el rol de los jueces, ¿cuál es? Crear derecho, interpretar derecho o aplicar normas simplemente. ¿Son un servicio público o son un poder político? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y después, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, va a variar qué son los derechos humanos de acuerdo básicamente al régimen constitucional que tengamos. Todo esto en el marco de un liberalismo político acompañando un liberalismo económico. ¿Hay otros modelos que se van del modelo liberal? Claro que sí. Hemos tenido experiencias en modelos que no son liberales y estamos viviendo en la actualidad ejemplos en otros países y aún discursos o propuestas dentro de nuestro país que se van del modelo constitucional liberal, del Estado de Derecho, del sistema democrático. Digamos, hay otros modelos además de este. Pero vamos a trabajar pensando en el modelo liberal. ¿Le puedo Decía hacer la un Constitución. comentario, profesor, quizás Sí, un tanto Marcos, gracias por opinar. polémico? No, pero es polémico, va a desear que me hubiese quedado callado. Sí, pero no. No, respecto de esto, ¿no? Los distintos modelos y los distintos procesos históricos que hemos atravesado y tantos que hemos sufrido. Se me vino a la cabeza esto de según qué modelo, según qué época y según qué juez y qué rol tiene el juez. Em, una de las personas quizás actualmente más abanderadas de toda esta cuestión, derechos humanos y inclusive persona que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Zaffaroni, nombrado como juez, el primer juez nombrado en la dictadura militar. Digo, ¿cómo juega esta cuestión, ¿no? ¿Qué ideología tengo? Si puedo cambiar de ideología siendo juez. ¿Es creíble ese cambio de ideología? ¿Hasta dónde va el discurso? ¿No? Sobre todo con derechos humanos, sabemos que muchas veces es una cuestión de discurso. Eh, ¿cómo podemos resolver esa cuestión? Digo, podemos pertenecer a ambos mundos, si se quiere, ¿no? Un mundo de Estado de Derecho y asimismo a un mundo de Estado de policía, represivo. ¿Cómo Mirá, conviven esas dos cuestiones?
Gracias, Marco, por la intervención. Lo que puedo decirte, en realidad, la idea no es analizar el rol de alguna persona o juez. No, 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 está bien, está mi bien. ánimo tampoco, para Pero, nada, no, pero no, se me vino como un pero, ejemplo quizás grueso, porque es grueso el ejemplo, pero nada, para opinarlo sin poner el nombre de la persona, va más sí, allá del sí. nombre de la No, persona. bueno, vamos a la experiencia que ahora se cumple 50 años de la última dictadura militar, Sí, cívico-militar, sí, en el país. Ustedes saben que después de la recuperación del sistema democrático, la gran mayoría de las personas que estaban cumpliendo un rol en la administración pública o en los poderes constituidos continuaron su función. sí, Digamos, inclusive profesores de la mantuvieron, facultad también. profesores de la facultad mantuvieron eh, esa función porque tampoco podría la recuperación de la democracia, barrer todas las estructuras administrativas, funcionales. La pregunta es qué hizo cada uno en el periodo de la dictadura. Y ahí, digamos, por ahí está bueno leer o consultar un libro de Hannah Arendt ella escribió sobre los orígenes del totalitarismo, pero escribió un libro sobre Eichmann. Eh, no sé si saben la historia de Eichmann, hay algunas películas para ver quién era Eichmann, era el responsable en el Tercer Reich, en el gobierno de Adolf Hitler, de toda la matanza sistemática de los judíos en los campos de concentración. Era la persona que articulaba todo ese sistema. Eh, y ella trabajó la idea de la banalidad del mal, porque dice, bueno, cuando fue al juicio, Eichmann fue secuestrado acá en la Argentina, él se había escondido en nuestro país, y el Mossad, grupo de espías de Israel, los encontró acá y se los llevaron, lo secuestraron, lo llevaron y hicieron juicio en Israel. Eh, Se lo condenó a la horca por todo esto que les comenté. Y ella presenció ese juicio y hay una película en Netflix que es la vida de ella y esta instancia del juicio de Eichmann. Y encontró que esta persona era un funcionario, según, digamos, un buen funcionario, como aquellos militares que después de torturar y matar iban a la iglesia con la familia, rezaban. Bueno, dice, este es un tipo que no tiene maldad, no es un monstruo, es un funcionario que cumplía su rol de organizar para que los 6 millones de judíos fueran del lugar en que se los secuestraba a un lugar de concentración y se los quemara. Pero él controlaba que anduvieran los ferrocarriles, que eh, no es el caso de Eugenio Zaffaroni, porque me parece que más allá de que es una persona muy reconocida académicamente, no he visto que haya hecho manifestación a favor de la dictadura, mucho menos, no lo veo que No, él no, no, sea... No, manifestaciones lo que no, te quiero pero decir, ha no sido veo que él... funcional Sí, por a eso, ese porque, régimen, digo, claro, porque en ese momento archivado mucha amparos gente o habeas trabajó. corpus lo ha hecho. Claro, no sé eso, no te puedo decir porque no lo conozco, pero no conozco la situación. Sé que no es una persona que sostenga o defienda lo que sucedió en esa dictadura, pero bueno, más allá de eso, el contexto de estas experiencias totalitarias ponen en lugares a muchas de las personas que cumplían roles en el Estado de alguna forma trabajar para un gobierno que que mataba y torturaba, digamos. Supongo que un empleado, un docente, no estaba de acuerdo con eso, no sé si sabría o no, pero, digamos, extenderle la, la idea terrible que se materializó en nuestro país entre el 76 y el 83 a un funcionario, no sé, me parece que es No, no, mucho, sería injusto, no, no, eh, sería injusto. pero sí hay algo para estudiar ahí, espero que no tengamos nunca nuevas experiencias de estos modelos totalitarios, pero bueno, ahí hay una cuestión que es mucho más compleja, que decir, Zaffaroni fue nombrado por la dictadura y siguió después como un defensor de los derechos humanos. Es algo mucho más complejo y habría que...
Lo que te digo sí es que cada uno de los jueces, todos los jueces, tienen una mirada biofilosófica y también ideológica. Ahora, la pregunta es, institucionalmente, nosotros cómo pensamos que debe funcionar la labor de un magistrado en este contexto. Esa es la pregunta y lo que nosotros tendríamos que estar acá analizando como una mirada más integral e institucional. Lo que vos decías que está bien, cada etapa histórica tenía un contenido ideológico que era producto de una lucha de intereses y de la experiencia de conflicto que daba a aquel que tenía la hegemonía el lugar de poder redactar una constitución y expresar en ese programa político, en esa construcción institucional colectiva, su ideología, su forma de ver el funcionamiento de la sociedad. 1853, un modelo liberal, un Estado que simplemente, tomando algunas ideas de Adam Smith, regulaba la seguridad de una población, la defensa frente a ataques externos y permitir que el mercado libremente desarrolle las potencialidades de producción y crecimiento de una sociedad sin intervención del Estado. En este modelo 1853, que es el liberal, no habían, ¿qué derechos humanos habían? Y había una mirada respecto, no estaba la idea de derechos humanos como hoy la conocemos, pero había una mirada de cuáles eran las tareas que estaban en cabeza del Estado. En ese modelo, el Estado es un Estado gendarme, un Estado muy, muy reducido, no tenía intervención en el mercado, ni intervención en temas sociales, ni intervención, simplemente administraba las actividades de los particulares que funcionaban en un modelo de mercado. Ese modelo clásico, el liberalismo clásico, constitucionalismo clásico, entró en crisis en mitad del siglo pasado, donde surge a nivel en Occidente, en Europa y en América en especial, un modelo que se conoció como Estado benefactor, Estado de bienestar, Estado social de derecho, que cambia esta distribución de funciones entre los particulares y el Estado. El Estado ya deja de ser un tercero que garantiza el funcionamiento del mercado, empieza a intervenir en el mercado y empieza a tratar de encontrar soluciones a problemas que son sociales y que debido al mismo funcionamiento del sistema económico, del capitalismo, se generaban grupos de personas que estaban excluidas de los beneficios del propio sistema y quedando excluidos, el rol del Estado pasó a ser incluir a esas personas. Eso es el constitucionalismo social que nace en México en el 1918, la constitución de Querétaro, los zapatistas, toda esa historia que es, digamos, muy original en ese contexto, en 1918. Después se replica en la constitución alemana posterior a la Primera Guerra Mundial, sobre la que construye el modelo de Weimar, la constitución de Weimar, Alemania que termina en el 33 con la elección de Adolf Hitler y el nacimiento del nazismo. En ese contexto nace un modelo, en esos dos antecedentes que son muy particulares cada uno, ¿no? Nace un modelo de Estado social de derecho donde ya el rol del Estado no es administrar o ver cómo juegan los actores en un mercado, sino pasa a intervenir el mercado, a planificar, a regular la economía, a reconocer. Ese nuevo modelo es el que da surgimiento a lo que se conoce como derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y lo más loco de esa, por lo menos de esa etapa de la historia, que empiezan a generarse ese tipo de leyes con minoría en el Parlamento alemán. O sea, como que... Sí, lo de Alemania, ahora hay mucho escrito sobre eso, como Sí, un pero revisionismo histórico. me hace pensar, disculpe, que en Argentina, a ver, va a sonar, me van a odiar mis compañeros, pero digo, con 600 y lo voy a llamar en criollo, con 600 milicos no se toma un país entero. Es decir, tiene que haber
algo en la sociedad que si bien no lo manifiesta, no lo hace público, no lo hace que corra en la opinión pública, tiene que haber algo inserto en la sociedad para que ese sistema por lo menos se mantenga los años que sean, ¿no? En este caso, bueno, del 76 al 83, en el caso nuestro, pero digo, en el caso alemán también quizás se ve de que en la sociedad había inserto una ideología que si bien no se expresaba de forma pública, pero había algo que sostenía ese sistema. Me da por lo menos la sensación. No tengo la información ni lo he leído en ningún Sí, libro, pero digo, con 600 policías o milicos, no, o militares, no se puede sostener una dictadura tan atroz. Tiene que haber algún sostén, bueno, inclusive parte de la generación joven de hoy sufre ese pensamiento quizás un poco gorila de algunos adultos, se escucha de vez en cuando, bueno, con los militares estábamos mejor, tenemos algunos comentarios de repente que nos asustan de ese tipo, pero como que eso me da un poco la razón. Bueno, quizás eran los 600 policías, los 600 militares, más, bueno, quizás mi bisabuelo, ¿no? Eh, Digo, había algo en la sociedad internamente que sostenía ese sistema. sí, estoy de acuerdo, no sé, la verdad es muy complejo lo que estás planteando, tenés razón. Digo, sí, es más complejo que decir 600 personas cambiaron el sistema, pero bueno, eso no, acá nos excede en eh, en lo que No, por pensamos supuesto, no, sé que pero excede, pero sí, digo, el comentario viene a colación de sí, esta sí, suerte de sí, paquete de leyes que sacaba el Parlamento alemán, pero con el pequeño detalle no menor que eran minoría, no es que eran mayoría y podían sacar tan fácilmente las leyes. sí, está bien, sí. Igual para superar esto que planteas vos, que requiere mayor estudio y seguramente profundizarlo para ver qué pasó ahí, o más que nada para pensar en qué condiciones es posible pensar en que se repita eso, o evitar, tratar de evitar que se repita, pero más allá de eso, la construcción del Estado social de derecho, el Estado benefactor, se replicó por toda Europa y por América. Este, Después de la Segunda Guerra Mundial, donde formalmente nacen los derechos humanos que tienen que ver con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el homicidio de más de 6 millones de judíos, 30 millones de personas que murieron en la guerra, digamos, esa experiencia fue la que llamó a todos los países del mundo a buscar algún trabajo para evitar que esto vuelva a suceder y surge así toda la organización de Naciones Unidas y las declaraciones de derechos humanos, la universal, primero Sí, la regional. las figuras del crimen de lesa humanidad, de Todo crímenes de eso nace guerra. después de la experiencia Sí. del Holocausto. Eh, Pero además de eso, que también es relevante para lo que estamos analizando, lo que yo quiero poner el eje es en el modelo de un constitucionalismo social, de un Estado benefactor, que ahí cambia el rol del propio Estado y el sector público empieza a intervenir en los mercados y tiene que garantizar determinados derechos, y estos derechos son nuevos derechos porque el esquema cambia. Y en este cambio de esquema entre el modelo liberal, que yo le decía, un Estado gendarme mínimo, preeminencia del mercado, la libertad de mercado, hay toda una serie de reflejos que son jurídicos que tienen que ver con eso. Autonomía de la voluntad, defensa del interés privado, todo en las distintas ramas del derecho vamos a ver cómo ese modelo de sociedad pensado en la Constitución se refleja en el derecho y el derecho en cada una de sus regulaciones temáticas. Entonces, hay todo un modelo, la preeminencia de la decisión del particular, la preeminencia de lo que se acuerda en un contrato, todo eso es un modelo que permite el funcionamiento de este Estado, de esta sociedad liberal. Con el y eso está acompañado, no quiero dejar de decirlo, con algo que hablé al principio, que es el principio de igualdad formal ante la ley.
la igualdad formal ante la ley del artículo 16 de la Constitución es el aceite que va a permitir que todo este mecanismo funcione, este mecanismo social, esta idea de un mercado con un Estado mínimo que regula o controla el funcionamiento del mercado libre. Ese esquema se modifica con el Estado benefactor de derecho y pasa a ver un Estado responsable de asumir determinadas garantías de grupos vulnerados que se traducen en nuevos derechos. La idea de derecho y función pública o función del Estado es como un espejo. Digamos, si yo tengo, le garantizo a la sociedad, por ejemplo, condiciones dignas de labor, o garantizo la salud pública, o garantizo la educación pública, o garantizo, esos son los derechos sociales, la vivienda, dentro de ese reconocimiento de un derecho, se tiene que ver reflejado en una conducta a la cual alguien va a estar obligado. Si yo tengo derecho a la vivienda, alguien me tiene que dar la vivienda. Si yo tengo derecho a la salud pública, alguien me tiene que brindar la salud pública. Ese alguien en nuestro sistema es el Estado. Entonces, pasan a haber nuevas funciones, nuevos roles constitucionales del Estado a partir de la transformación del modelo político, del modelo ideológico. O sea, estos nuevos derechos que nacen como de segunda generación no son declaraciones en abstracto, sino que indican la necesidad concreta de una obligación, una conducta del Estado, que es el responsable de garantizar todos los derechos humanos. Entonces, el modelo que tenía nuestra Constitución en el 49, porque bueno, ustedes saben que la del 53 estuvo vigente hasta que se sancionó la Constitución en el año 49, que es el típico modelo de constitucionalismo social, que toma de ejemplo todas las constituciones que se estaban dictando en Europa post Segunda Guerra Mundial y también en toda la región. Si uno va a estudiar qué pasó en Colombia, qué pasó en Brasil, qué pasó en Chile, en toda la región hubieron estas reacciones. ¿Por qué? Porque se había llegado a una situación social de falta de resultado del modelo liberal, porque había muchísima gente sin trabajo, desempleada, bueno, había muchos excluidos y el modelo no daba satisfacción a esas necesidades o esos reclamos. Entonces se pensó en este mecanismo que, como digo, no es una creación nuestra en el constitucionalismo del 49, sino fue regional. Esa constitución, en nuestro caso, que tiene una mirada de los derechos humanos que va más allá de los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación son básicamente libertades y propiedad. Va con el esquema liberal, que las libertades y la propiedad es lo que también permite un correcto funcionamiento de un mercado, el libre mercado. Yo, para que los ciudadanos puedan intervenir en el mercado, tengo que protegerles su derecho de propiedad y darle todas las libertades para que comercien, se relacionen, se vinculen en ese mercado. Entonces, el modelo de un sistema y de otro son totalmente distintos. En el constitucionalismo social, la experiencia del 49, ustedes saben que terminó con un golpe de Estado en el año 55. En el año 55 se realiza un golpe de Estado contra el presidente que era Perón y se llama una convención constituyente en el año 57 con proscripción del partido peronista y se dicta una nueva constitución que en realidad no tiene nada nuevo porque es poner en vigencia nuevamente la Constitución Liberal de 1853 con el agregado del artículo 14 bis. El artículo 14 bis es un agregado de la reforma constitucional de 1957. Saben todos qué es el 14 bis. Imagino que sí. Pero bueno, es el que reconoce los derechos del trabajador, los derechos sociales. Es una síntesis del constitucionalismo social. El derecho a huelga,
el derecho a la vivienda digna, bueno, muchos derechos, los derechos previsionales, asistencia familiar, derecho a la agremiación. Ese es el 14 bis que estaba que quedó a partir de 1955. En el año, bueno, 83 recuperamos nuestro sistema democrático, primer presidente Alfonsín, segundo presidente Carlos Saúl. Los más jóvenes no han vivido toda esa época de los 90. Yo sí la viví. Por eso no tengo departamento. Y bueno, habrá alguno que también la ha vivido, los 90 de Menem. Bueno, Menem se encontró con un problema constitucional que era el periodo para el ejercicio de la función del presidente. El Poder Ejecutivo tenía una duración de 6 años, pero no preveía una reelección. Bueno, Carlos Saúl Menem quería ser reelecto y bueno, llegó a una situación en la que la única forma, por supuesto, era modificar la Constitución. Para ello, tenía que cumplir con las exigencias del artículo que lo regulaba, 30 y algo, no me acuerdo el número, pero bueno, son una exigencia bastante complicada para acceder. No tenía los votos propios para llamar a una reforma constitucional. Llegó a un acuerdo con los radicales, con Alfonsín, en el Pacto de Olivos, dictaba una ley de contenidos mínimos de esa reforma, ley de puntos básicos, lo se llamaba, para obtener una reforma constitucional. Cuando se llegó a ese acuerdo de los puntos, el núcleo de coincidencias básicas, se llamaba, que era sobre qué se podía trabajar en la reforma constitucional, había un político muy importante, Álvaro Alzogaray, que era de la Unión del Centro Democrático, sería hoy un partido como el PRO, de derecha. El actual liberalismo creo que es muy original de estos tiempos, no sé si hubo una experiencia como esa antes, constitucional, lo digo. Y, y que en ese acuerdo que se dictó la ley, se decía que no se iba a poder modificar la parte dogmática de la Constitución. Ustedes saben que la Constitución tiene dos partes. Una parte Derechos y dogmática, que garantías. están los principios, los derechos, son los primeros artículos, el modo de Estado, sistema representativo, republicano y federal, todas esas cuestiones muy generales, más los derechos, y la parte orgánica es la que estructura el funcionamiento del poder. Por supuesto, la parte que le interesaba en ese caso al presidente era la orgánica, que dice cuánto dura el titular del Poder Ejecutivo. Hoy dura 4 años con una reelección, con posibilidad de ser reelecto. Eso había que cambiarlo, se cambió. Entonces, bueno, no hacía falta modificar toda la primera parte de los derechos. La intención de la UCD fue justamente que no se modificaran los derechos que estaban reconocidos del modelo liberal de nuestra Constitución. O sea, la propiedad de las libertades, que no se agregaran derechos sociales ahí. Porque si se agregaban derechos sociales en esa instancia, necesariamente se iba a cambiar el rol del Estado y el modelo social, el modelo constitucional. Íbamos a pasar a tener un Estado de social de derecho, un Estado benefactor. Ustedes saben que nuestra Constitución reformada en el 94, ¿qué sistema tiene político? ¿Qué idea hay detrás? Y ahí pueden decir cualquier cosa porque también esto es, se me fue Marcos, el que responde, a ver quién toma la posta. La Constitución del 94, ¿qué modelo tiene? ¿Es un Estado benefactor, un Estado liberal, un anarcocapitalismo? Ahí a Mariano Ferrari, que es alguien de mi edad más o menos, o más o menos, que vivió seguramente en los 90 o
o Julia Marín ahí también, que los veo. ¿Qué modelo tiene? Si te pregunta, la típica, viene un sueco o un extraterrestre y te dice, che, la Constitución 94, ¿qué modelo tiene? Porque, como les digo, tengo claro que no se iba a poder modificar, no se hizo el sistema de derecho. Es una pregunta que parece fácil, pero no es tan fácil de responder. Es para, no sé si hay una respuesta. Seguro que no hay una respuesta única, y no sé si podemos llegar a una respuesta este, que tenga un consenso. Pero bueno, les voy a decir lo que pienso yo. Eh, para mí nuestro sistema constitucional actual vigente es un Estado social de derecho. Si bien no se pudo incorporar derechos sociales en los primeros artículos porque estaba prohibido, vedado por el núcleo de coincidencia básica, que era una ley, ¿no? La ley que llamó a la reforma constitucional, sí se generó toda una inclusión de nuevos derechos de toda categoría, no solo los derechos este, tradicionales del trabajo, seguridad social, sino todos los derechos, grupos vulnerables, que fue a través ¿de qué? Nuestro sistema de fuentes hoy está caracterizado por qué, ahí vino Marco, Marco Ezequiel, no estoy, y el que más participa tendría que tener algún punto extra por la participación. Bueno, el sistema de fuentes nuestro, ¿cuál es? Digamos, la primera fuente sería del ordenamiento de la Constitución, pero nuestro sistema tiene una particularidad, bien, Mariano, exacto. ¿Cómo pusiste constitucionalización? Ahora me voy a leer porque se me fue acá. Ah, está bien. El que quiera participar, perdona, ahora recién lo estoy viendo. Eh, la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos fue una reforma fundante en nuestro sistema jurídico actual. Tiene muchas características eh, que generan algún tipo de conflicto interpretativo y alguna reflexión sobre el sistema político de creación del ordenamiento. Básicamente el 75, inciso 22, enumera 10 tratados que son incluidos con rango constitucional y, exacto, se otorga jerarquía a los tratados, jerarquía constitucional, y además hay una incorporación que prevé la norma que se van a incorporar nuevos tratados, que sucedió eso, se fueron incorporando nuevos tratados con jerarquía también constitucional. Además, todos los tratados internacionales están por encima de la ley, eso se discutía entre el monismo y el dualismo, si cuál de las dos versiones era la que era válida. Hoy en día, un tratado internacional tiene más valor que una ley, independientemente de los que tienen jerarquía constitucional. Pero estos tratados que tienen jerarquía constitucional, a su vez, tienen dentro de su texto organismos que interpretan el propio tratado y tienen funciones en algún caso jurisdiccional, y esas fuentes son parte de nuestra Constitución. Lo que, por ejemplo, en el sistema interamericano, una sentencia de la Corte Interamericana o una opinión consultiva o una resolución del Comité de DES o el Comité de Derechos del Niño, Niña y Adolescente o la CEDAW, cualquier organismo que veamos en el sistema dicta una norma, una observación general en estos comités de las Naciones Unidas o alguna de los mecanismos de intervención del sistema interamericano, esas manifestaciones de voluntad automáticamente se incluyen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, son parte de la Constitución y bueno, tienen una relevancia. Esto genera que podamos decir que nuestro sistema constitucional está siendo permanentemente modificado
en organismos que no tienen una de las características de nuestro sistema, que es la característica de ser un sistema representativo, porque quienes dictan una observación general del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, no son representantes del pueblo argentino. Son personas que están en un organismo internacional dentro de un tratado que es parte de nuestra Constitución. Y esto genera además la multiplicidad de fuentes. Hoy se puede estar, cualquiera de estos organismos puede estar dictando una interpretación, una observación general, una opinión consultiva, una sentencia que afecte y transforme nuestro sistema constitucional. Eso le da una dinámica y una complejidad a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro sistema de fuentes que a la hora de pensarlo desde el juez que tiene que aplicarlas y está obligado a conocerlas, bueno, no sé, no se notifican, no se publican en el boletín oficial, son decisiones que están al margen de nuestro sistema representativo y que están emitidos en lugares geográficos que no están en jurisdicción nacional. Un comité en Naciones Unidas, en Nueva York, en Europa, que emite una resolución que está modificando nuestra Constitución por todo este sistema. Otra característica de esto que es, da algún tipo de falta de certeza de cuál es el sistema de fuentes, es que la forma o la técnica de redacción de estos instrumentos internacionales es, primero, el alcance que tiene es un alcance muy general. ¿Por qué? Porque está pensado para ser aplicado en distintos países, distintas culturas, distintas historias, distintas sociedades, en fin. Entonces, la forma para llegar a un texto que sea aceptado y adoptado por distintos países es una forma muy de legislar muy general. Y la forma general de legislar se traduce en el mecanismo principio, en el instrumento principio. Si ustedes leen cualquiera de los tratados internacionales, no son reglas, son básicamente principios, porque están pensados para que se adapten a realidades sociales muy distintas. Entonces, nuestro sistema de fuentes en el 94 tiene, más allá de esta cuestión ideológica que les decía, que justamente no se modificó la parte dogmática, pero a través del 75-22 se llenó de un abanico de nuevos derechos que no están necesariamente en el sistema reconocido en la parte dogmática, pero que son parte de nuestro sistema, porque trae como, en la práctica, son como muchas partes dogmáticas en estos tratados, que están en la parte orgánica regulados, ¿no? Nuestro sistema cambió, no en forma tradicional, con reconocer nuevos derechos, sino indirecta. La que se atribuye esta idea de nuevo sistema de fuentes es Elisa Carrió. Ella dice que fue una idea de ella en el 75-22, no sé, capaz que sí. Ella fue convencional constituyente, pudo haber sido. Pero bueno, esto da el panorama después de esta Muchas veces, creación. profesor, estas nuevas normas, ¿no?, que se incorporan al sistema jurídico, muchas veces están llenas de conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? Entonces uno empieza a quizás buscar claridad en un tratado de esta naturaleza y muchas veces termina más confundido de lo que inicia por tratarse muchas veces de conceptos jurídicos que no están determinados y uno tiene que hacer un esfuerzo interpretativo, sobre todo para no soslayar ese tipo de derechos que estamos hablando de principios o de derechos fundamentales muchas veces. Por eso, la característica de los tratados que tienen muchas generalidades, que pueden ser conceptos jurídicos indeterminados o principios también, la regulación a través de principios jurídicos. El tema es que, bueno, y ahí, por eso la construcción de toda una línea doctrinaria de la teoría de la argumentación jurídica, lo que
evidencia es la necesidad de controlar de alguna forma, a través de criterios de racionalidad, las decisiones de los jueces. Porque en este contexto de normas llenas o plagadas de principios, pocas reglas, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y el juez como parte de uno de los poderes políticos del gobierno, da un panorama de confusión y de, digamos, cada juez, aún un juez de sección, un juez de paz, un juez civil de un pueblito dentro del departamento judicial puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley. Puede interpretar todos los principios que están en la convención y declararlo con efecto erga omnes. Puede, después que va a decir la Cámara, no sé, puede, pero poder puede y hay casos de esto, hay muchos casos de esto. Entonces, el rol de juez con todas estas transformaciones está muy lejos de aquel que se pensó como la boca muerta de la ley, solo el que presta el servicio de aplicar normas frente a conflictos. Digamos, mucho más. Sumado a esto lo que decía el efecto erga omnes y toda la posibilidad de incorporar acciones de clase, luego la jurisprudencia de la Corte en el caso Alavi y todo lo que editó después, digamos, le da al Poder Judicial esa fuerza, es muy importante el rol que tiene y el rol, este rol o esta preeminencia política de controlar políticas públicas, revisar leyes, analizar cuestiones que hacen en realidad en parte a la gestión de la administración y de la legislación, generan la necesidad de alguna forma poder controlar la racionalidad de esas decisiones, de esas interpretaciones. Más que decisiones, interpretaciones de creaciones jurídicas, crean derechos también los jueces. Y la idea de exigirle que tengan que argumentar se puede analizar en paralelo con el requisito de la motivación en la administración pública. A partir de un momento, el Poder Ejecutivo dictaba cualquier tipo de norma. En un momento dijo, bueno, para que sean jurídicas tiene que estar motivadas, tiene que haber una argumentación que dé cuenta de los antecedentes, de las causas, de la finalidad, de la juridicidad de esa decisión. En nuestro modelo constitucional, la decisión del Poder Judicial no está sometida a alguien que la controle. ¿Quién controla si la decisión de un juez cumple con, bueno, el propio sistema judicial a través de los recursos? O sea, un juez de primera instancia va a ser revisado por la Cámara, pero en definitiva va a terminar todo en la Corte. ¿Y quién va a revisar lo que dice la Corte? Entonces, por eso la exigencia de argumentación en las decisiones judiciales tiene que ver con una racionalidad de un sistema que entra en un punto de fuga o lugar ciego que es la última decisión de una corte. A esto le podemos agregar que el Poder Judicial es un poder que, o los jueces son funcionarios que no tienen una legitimación democrática directa, digamos, no tienen una designación que emane de la voluntad del pueblo. Sí, indirectamente, porque bueno, ustedes saben cómo es el mecanismo de selección de magistrados, intervienen los poderes constituidos, el legislador, el poder ejecutivo, el propio poder judicial que integra el Consejo de la Magistratura, que en definitiva es el que termina seleccionando a los jueces. Pero bueno, hoy en día la tarea propia del Poder Judicial, la labor del juez, más esta modificación del sistema de fuente de nuestro ordenamiento jurídico, nos ubica en un lugar muy complejo a la hora de pensar la relación entre el magistrado y los derechos humanos que están en este ordenamiento jurídico que responde a una mirada política que tuvo el constituyente cuando sancionó en el 94 el texto constitucional. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Todo esto van a encontrar lo que les dije en el libro, desarrollos parciales de esto,
Ustedes tuvieron una materia seguramente que es argumentación jurídica, con Amos Grajales han tenido, sí. Bueno, con él han visto todo esto, o una parte de esto, tiene que ver con eso, digamos. Es una materia que en la facultad no se da como argumentación, son posgrados. Acá es central que se piense en esto, porque es la forma en que podemos racionalizar la actividad de los jueces cuando la competencia constitucional le da prácticamente el rol de ser creadores del derecho. Nos Todo, meteríamos igualmente en el problema de la convicción del juez. Digo, ¿cuándo genera la convicción el juez? Si previo o a posteriori de la toma de esa decisión. Por ejemplo, digo, si yo tengo una postura por mi vivencia, por mis circunstancias y demás, y tomo una decisión en base a eso, e intento justificarla trayendo alguna jurisprudencia o norma que avale esa decisión que previamente ya tenía, o si me despojo de esos prejuicios o de esas vivencias, de esas creencias propias, y tomo toda la fuente para que eso me inspire en alguna decisión que puede ser contraria a lo que yo sienta, digamos, internamente, ¿no? Esto de la justificación interna y externa de las decisiones. Digo, ¿de dónde viene esa convicción? ¿Es previa o se construye junto con la fuente? Hay también una cuestión filosófica, un problema filosófico ahí. ¿De dónde viene la sí, convicción del sí. juez? Lo último que vos planteabas es, lo sostiene la fenomenología jurídica, eh, que viene de una rama de la teoría de filosofía, de Husserl. Este, son varios autores que han trabajado y tiene su aplicación en el análisis de la decisión judicial. Pero tu pregunta es también más general y yo trabajo en la justicia hace mucho, trabajé en primera instancia, en Cámara. Los que trabajan en la justicia tendrán esta pregunta, sabrán cómo responderla. Primero porque hay Yo se lo muchos. pregunto a mi jueza, se lo pregunto. A veces me mira medio raro y a veces intenta responderme. eh, varía el caso, depende del caso, pero el que juzga es un sujeto, una persona, con toda una serie de carga valorativa, de ubicación filosófica, de ubicación respecto del derecho, Sí, pero la pregunta que yo de hago valores ideológicos. ahí Por freno y supuesto, digo, pero ¿por qué no aclarás esa situación en la sentencia? ¿Por qué me decís que esa convicción proviene de un lado, pero en realidad es de ese lugar? ¿Por qué los yo jueces no manifiestan esta postura de, bueno, yo tengo mi convicción interna? Yo no veo en decisiones judiciales, no veo que haya eh, este tipo de posturas, porque obviamente no, porque si alguien dijera, no, yo esto lo no resuelvo podría. porque es lo que yo opino, no me importa lo que diga la ley, automáticamente sabe de que va a tener un problema. Porque no lo puede decir, porque Por eso, no, no. eso violaría el rol que tiene el juez, que es interpretar el derecho. Lo que él puede, mi experiencia, en- cuando un juez analiza un expediente, todos ustedes lo han visto seguramente, de la primera lectura se hace una idea y piensa la solución a esa idea jurídica. Y después con el desarrollo del proyecto de sentencia, supongamos que ya está en está auto para resolver, tiene que dictar sentencia. Eh, Después, a partir de lo que diga el expediente, va a confirmar esa intuición o no la va a confirmar y modificará la primera impresión que tuvo. Pero siempre el juez va a partir de su valoración, porque el juez no es alguien que no valora. Como todas las personas valoran, y a partir de esa valoración y de esa mirada va a llegar a una solución que a él considere justa y de acorde al derecho. Y si encuentra que una norma legal viola alguna de esas valoraciones, posiblemente encuentre algún justificativo razonable para sostener que esa norma es inconstitucional, fundando, bueno, es lo que sucede, por eso tenemos muchas declaraciones de inconstitucionalidad en nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque hay una contradicción ahí
con la valoración del juez. El problema es que hoy en nuestro sistema, como le estaba explicando, en nuestro sistema de fuentes, si busca en esta proliferación de normas, interpretaciones, alguna va a encontrar que le venga bien. Va a haber alguna que le va a servir para sostenerlo. Le da mucha discrecionalidad a esto que estamos describiendo. Claro que el juez hay todo un sistema jerárquico donde hay criterios de cámara y de corte. Ahora, en esta ley que se acaba de sancionar, se dice que los juzgados laborales no podrán contradecir los criterios jurisprudenciales de la Corte, cosa que nunca había pasado. Pero bueno, más allá de esto, que ahí verá un juez si cree que esa norma es constitucional o no, porque el rol del juez es aplicar el derecho, digamos, el título. Con lo cual, si entiende que el derecho aplicable va en contra de un criterio de corte, podrá decirlo y será la Cámara el que revisará y después la Corte. Si no, sería un sistema que no haría falta jueces. El rol del juez tiene que ver con este margen de interpretación necesariamente, porque se lo obliga la forma en que está constituido nuestro sistema jurídico, con normas que en su mayoría tienen principio, cosa que antes no sucedía tanto. Entonces, debe ser imparcial, Julio dice, aplicar la sana crítica y no ser... Sí, todos estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, hay que ver eso como se analiza a la hora de dictar una sentencia, cómo se aplica eso. Está bien. Sana crítica, imparcialidad y no arbitrariedad, estamos todos de acuerdo. El tema es que cuando vamos a la letra fina de un caso, va a haber contradicción entre una norma, una regla y un principio. Vamos a encontrarlo. Y ahí la decisión es la del juez, que va a tener que poder hilar un razonamiento justamente que pueda ser defendible ante la sociedad para tomar una medida, una decisión, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la argumentación, que es eso, es ver los criterios de razonamiento de los jueces, cómo razonan y cómo justifican esas decisiones. Hoy en día el ser juez es muy complejo porque tiene todas estas características que tiene mucho poder en un mar bastante bravío donde no es tan fácil anclarse. Por esto que les digo, salen normas permanentemente. Antes de ir cerrando y ya quedar para la próxima vez que nos veamos, que es con el tema del 75-23, entonces le decía que el nuevo modelo sistema de fuentes está caracterizado por esta pluralidad de normas y pluralidad de nodos de creación de normas, con el carácter norma secundaria de estos organismos que están creados en los tratados o pactos. Y además de eso, que está en el 75-22, el 75-23 crea un modelo, una idea de igualdad estructural, que va a ser el aceite que permita el funcionamiento de este nuevo mecanismo social que es nuestro sistema jurídico y la sociedad que se aplica. Entonces, la idea de igualdad estructural o de tutelas diferenciadas, políticas y judiciales, es central para ver lo que dice la Constitución en el artículo 75, 22 y 23, bueno, analizarlo en conjunto, pero todo este marco, las alternativas de liberalismo o Estado social de derecho, se dan en un contexto de un Estado de derecho. El concepto de Estado de Derecho que nos remite a un liberalismo político que acompañó al liberalismo económico, pero que dio funcionamiento a nuestro sistema democrático. Hoy, hasta hoy, había un consenso de que más allá de que tengamos un modelo u otro, siempre iba a estar garantizando el funcionamiento
la idea de la resolución democrática de los conflictos, la idea de reconocimiento de derechos y de una de la posibilidad de un pluralismo jurídico, político, la idea de que podamos tener diferencias, de un modelo en el que se aceptan las diferencias de los que no piensan como nosotros y podemos convivir todos en una sociedad como conocemos democrática. Yo creo que en nuestro país y en otros países también del mundo, hoy se están proponiendo modelos en los que esta idea de pluralismo democrático se pone en crisis. Y lo digo concretamente de alguna de las posturas que tienen en el gobierno nacional respecto a qué es lo que dice nuestra Constitución o cuál es el principio de igualdad que está en nuestra Constitución o cuáles son las obligaciones del Estado para con los ciudadanos, para con las personas que en nuestra sociedad presentan una mayor vulneración. Todo eso que está en nuestro texto constitucional está haciendo por lo menos discursivamente, porque creo que también hay políticas que violan todo este espíritu de lo que está en la Constitución, desconocido por el gobierno nacional, lo que es preocupante. Y creo que detrás de eso la garantía que está en juego es el sistema democrático y la posibilidad de tolerar a personas que no piensan como uno. Para poder convivir hay que saber que no todos pensamos lo mismo, tenemos distintas posturas, pero respetándonos, respetando al que piensa distinto, al que opina diferente, podemos lograr una convivencia pacífica y democrática. Creo que esto hoy está en riesgo claramente por las políticas del gobierno nacional. Esto lo digo yo de forma personal, no hago cargo ni a la escuela ni al resto de los docentes que están conmigo, pero a mí en lo personal esto me preocupa, porque todo lo que está garantizado en el texto constitucional, desde el discurso del poder político federal, se desconoce, se ataca. Entonces, bueno, Y ese más momento. allá, profesor, de las posturas ideológicas, que obviamente son todas respetables, obviamente que ciertas opiniones a mi criterio no lo son, más allá de que siguen siendo opiniones, em, como abogados, abogadas, debemos advertir de es una pregunta, ¿eh? ¿Cuántas interpretaciones que se le dan a la Constitución, ¿no? Digo, la Constitución es una sola y parece ser que de repente son varias o que de repente los abogados, las abogadas desconocemos la Constitución porque se habla de la Constitución que dice algo, dice tal cosa, y uno que conoce o que de repente tiene una Constitución a mano, va, busca, intenta encontrar eso que se dice que dice la Constitución y no está. Creo que el resguardo que tenemos que tener, tanto los abogados que administran justicia como los que están en la calle, es ese, ¿no? Tener cuidado con las delimitaciones constitucionales. Sí, todo está sujeto a interpretación hoy en día. Y con la democratización de la palabra a través de las redes sociales, cualquiera puede opinar ni hablar con la IA, ¿no? Cualquiera puede hacer ya una discusión, haya estudiado Sí, derecho o pero no, de qué es lo que dice la Constitución. hasta, si Lo bien que el digo, derecho... el modelo, Sí. nuestro modelo hasta del 83 hasta hoy, donde hay un sistema democrático, eh, garantiza que todos podamos expresar nuestra opinión y finalmente serán los jueces los que den el veredicto final sobre cómo se aplica Pero en un tampoco es caso un un texto derecho constitucional. absoluto la libertad de expresión. Obviamente que a mi criterio si se quiere, un derecho previo a la Constitución, porque sin libertad de expresión, ¿qué Constitución se puede armar, ¿no? No se podría hacer una Constitución sin libre expresión. Ahora, el ejercicio de la libre expresión, como todo ejercicio de algún derecho, tiene sus limitaciones. Por eso digo que, si bien Sí, son pero opiniones, hay que hay ver, opiniones que me podrían permitir no respetarlas, si se quiere, para decirlo de forma elegante. sí, está bien, Marco, vos vas a todas situaciones extremas que no me queda otra que darte la razón.
que hay situaciones extremas de algunas opiniones que están en el límite. Pero no son la excepción, por eso las traigo acá, digo, son recurrentes. Aquellas que son, no sé, expresiones xenófobas o situaciones que, claro, que el sistema democrático no permite. Y ahí está hasta dónde el sistema democrático puede garantizar todas las posturas, pero, digamos, sí, es complejo, pero, digamos, nosotros hemos tenido durante todos estos años un modelo de organización social que permite el disenso. Digamos. Hasta ahora se permitía el disenso y, digamos, lo ideal es que el sistema continúe, más allá que podamos tener visiones opuestas, terriblemente contrarias una de otra, sobre el rol del Estado, podemos tenerlo. Ahora lo que es el fondo común de esas discusiones es la tolerancia y es un Estado democrático de derecho. Digamos, yo creo que eso es lo que tiene que ser el contexto, el marco para estas discusiones, digamos. Y la idea es que acá podamos pensar cuál es el rol de los jueces, qué función cumplen como magistrados en este sistema de distribución de competencias, de roles institucionales, y cómo aplican eso que llamamos derechos humanos, que están en el marco de un sistema jurídico que tiene todas estas complejidades. Entonces, es algo complejo, difícil para pensar. Si lo abarcamos así, pero la propuesta es abarcarlo a partir de la realidad que todos vemos cuando leemos una sentencia, o cuando estamos viendo un expediente, o cuando somos litigantes y solicitamos la intervención del Poder Judicial. Por eso, bueno, nada, la idea es poder tener una mirada crítica a todas estas cuestiones, no pasarlas por arriba, no seguir repitiendo un modelo que ya no existe en la realidad, esta idea del juez que aplica reglas. No, hoy estamos frente a una realidad El juez distinta. Júpiter. Claro. Estamos en otro contexto. Bueno, Marcos ha sido con sus propuestas disruptivas. El único que ha intervenido Perdónenme, con compañeros. vos, Marcos también, y Damasia, Mariano, bueno, Julia han opinado por el chat. Se lo agradezco porque yo sé que no es obligatorio estar. La idea es que podamos reflexionar en conjunto y me gustaría que intervengan más, pero bueno, no importa. Sé que están ahí, que por lo menos están escuchando con interés estas cuestiones que son para pensar, y le dejamos material que es el que va a ser evaluado a la hora del examen. Así que bueno, nada, por hoy ya vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta, alguno que quiera saludar al final de la clase? ¿No? No sé si son tímidos o están podridos de los Zoom. Bueno, gente, nos vemos. Gracias, profesor. Buen inicio de actividades. Gracias.